Los integrantes están compuestos por Bautista Bruno, Choque Shaira, Colque Angélica, Espada Miguel, Fermín Elena, Flores Cristian, Gamboa Elena, Loras Rebeca, Pereira Elmer y Velasco Johnny. El método de la gran M es una variante del método simplex que puede aplicarse a problemas no canónicos. Decimos que no son canónicos, que nos referimos a que no son lógicos, no corresponden a nuestra lógica, es algo sin sentido. Se refiere a problemas por los cuales atraviesa la empresa, que lógicamente no podemos dar solución, cuya función objetivo puede ser maximizar o minimizar. Puede ser maximizar, como por ejemplo, utilidades, o minimizar costos de producción. Este método consiste en penalizar la presencia de variables artificiales mediante la introducción de una constante m, definida como un valor muy grande o muy pequeño, pero finito. Las m's representan un valor grande o pequeño que sirve para que la fila de función objetivo desaparezca las variables artificiales que más adelante vamos a ver. ¿Cómo trabaja la gran M? La primera solución básica del método simplex debe incluir todas las variables artificiales que fueron necesarias para el arreglo de la programación lineal. Las variables artificiales se utilizan para tomar la primera solución básica. A medida que se cumplen las etapas del cálculo en el método simplex, las variables artificiales deben ir saliendo del coeficiente m. Si se presenta el caso de que las variables artificiales no se logren sacar de la base, por lo tanto se anule, eso significa que el problema no tiene una solución factible. Las variables del grupo son las que se agregan o suman las valores menor o igual. Pueden tomar el valor de una solución óptima indicando que hay unidades disponibles. Las variables artificiales son variables que se suman o agregan a las desigualdades de mayor o a las igualdades. No pueden tomar el valor en la solución y cuando esto sucede se llama una solución inconsistente. Ya, lo que se debe agregar para un problema de este tipo, lo que debemos hacer en primer lugar para las variables que son menor o igual a, se utilizan variables de holgura. Cuando son igual a, utilizan variable artificial. Y cuando son mayores a, una variable excedente y una variable artificial, perdón. Esto se verá en más detalle en el caso práctico. Se agregan variables como se indica y se penalizan las variables artificiales en la función objetivo asignando una m. En este paso se agrega una m a cada variable artificial que agregamos para poder resolver el ejercicio. Utiliza el simplex para quitar la m de la columna artificial, así se logra una solución básica inicial. Los tipos claves en la gran m. Como m, un valor muy grande para los casos, muy grande positivo para los casos de minimizar, y como m, un valor muy grande negativo para los casos de maximizar. También elaborar una tabla de simplex, vaciar los datos correspondientes y determinar la solución inicial básica. Las ventajas y desventajas de la gran M. Una ventaja importante del método M nos permite resolver problemas de programación lineal que tiene diferentes clases de símbolos, mayor o menor igual, y también que tengan diferentes restricciones. Una desventaja es el posible error del cómputo, que se podría obtener si se utiliza un valor muy grande para m. Esta situación podría representar errores de redondeo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo aplicativo. La empresa Metalco fabrica aleación de acero inoxidable tipo dúplex que consta de su etapa inicial de dos componentes fundamentales: mineral de hierro y cromo. Dispone de un horno con capacidad
producción de hasta 6 toneladas semanales, para el cual, por requisitos de calidad, debe ser cargado por el 50% de los dos materiales y al total de su capacidad. Se debe aclarar que la mínima cantidad a producir semanalmente debe ser 6 toneladas de acero, las cuales deben encontrar con el 60% del mineral de yeso y el 40% de cromo. Asimismo, las directivas han dispuesto de 2.7 millones de dólares para la compra anual de los minerales directos de minas extranjeras. Sin embargo, de esa compra anual, mínimo el 30% del mineral de yeso y el 10% del mineral de cromo deben ser de alta pureza para garantizar la calidad óptima del acero inoxidable. La junta directiva desea minimizar los costos de los minerales, teniendo en cuenta que la planta solo cuenta con capacidad para almacenar 40% de yeso y 50% de cromo. Analizando la situación, diremos que las variables serán la calidad de toneladas necesarias para fabricar la aleación y serían las siguientes. X1 sería toneladas de mineral de yeso a utilizar en la aleación y X2 toneladas de cromo a utilizar. Función objetivo. El problema que tiene la empresa Metalco consiste en determinar la cantidad de toneladas de mineral de yeso y cromo que debe comprar para utilizar en la aleación al menor precio posible, y de esta forma minimizar los costos. Así que la función objetivo sería minimizar 0,4x1 más 0,5 x2. Restricciones. La restricción número 1 nos dice capacidad del horno según la cantidad de mineral, para el caso 50% yeso y 50% cromo, que sería 0,5 x1 y 0,5 x2 igual a 6. La restricción número 2 es la restricción de producción. La mínima cantidad a producir serán de 6 toneladas y según especificaciones técnicas estarán compuestas por 60% de yeso y 40% cromo, lo que sería 0,6 x1 más 0,4 x2. La restricción número 3 es la restricción financiera. Las directivas cuentan con 2,7 millones de dólares para invertir en la importación de los minerales, pero el 30% de yeso y el 10% de cromo tendrán que ser minerales de alta pureza por temas de calidad, lo que sería 0,3 sería x1 más 0,1 x2 menor o igual a 2,7. Restricción número 4. Restricción de no negatividad. X1, X2 mayor o igual a 0. Antes de continuar con nuestro ejercicio, vamos a hablar sobre un poco sobre el método simple. En este caso se está refiriendo a un ejercicio de minimización, por lo cual decimos que para minimizar se puede cambiar los roles de los coeficientes negativos y positivos en el renglón 0, tanto como para la prueba de optimalidad como para el paso de iteración 1. Lo que buscamos es convertir cualquier problema de minimización en un equivalente de maximización. La idea es de que en este caso de minimización lleguemos a un punto donde encontremos la equivalencia, sobre todo en este caso que tenemos una minimización por el método de la M. En los reglones, incluso en el reglón 0, que tienen un coeficiente negativo en la columna pivote, se suma a este reglón el producto del valor absoluto de este coeficiente por el nuevo reglón pivote, como podemos ver en nuestra primera imagen. En el caso de los reglones que tienen un coeficiente positivo, en la columna pivote se resta el producto del coeficiente, como podemos ver en nuestra segunda imagen. Continuamos con la resolución de nuestro ejercicio. Una vez obtenida todas las restricciones de nuestro ejercicio, procedemos con el paso número 1, que es convertir las desigualdades de las restricciones en igualdades. Lo que hacemos en este paso es eliminar cada una de las desigualdades como mayor o igual, menor o igual, obtenidas del ejercicio para convertirlas en igualdades. Paso número 2, variables que deben agregarse en las restricciones. Es un paso muy importante. Bajo el método de la M, nos dice que si tenemos restricciones que tienen el símbolo igual, debemos de sumar una variable holgura. Cuando tengamos las restricciones con el símbolo mayor o igual que, debemos de sumar una variable holgura y restar una variable artificial.
Cuando tengamos una restricción con el símbolo menor o igual que, debemos de sumarle una variable artificial. Paso número 3. El paso número 3 se podría decir que es la continuación del paso número 2, variables que deben agregarse en las restricciones. En este paso debemos de agregar las variables a cada restricción del ejercicio. En la primera restricción, como recordábamos, teníamos igual 6, por lo cual debemos de sumarle una variable holgura. En la segunda restricción de nuestro ejercicio, tenemos mayor o igual a 6, por lo cual debemos de sumarle una variable holgura y restarle una variable artificial, como nos indica el paso número 2. En nuestra última restricción, tenemos el símbolo menor igual 2,7. Nos indica que debemos de sumar una variable artificial. Con este paso, nuestras inecuaciones se transforman. En el paso número 4 vamos a asignar una penalización M, donde el mínimo va a ser igual a más M y el máximo va a ser igual a menos M. Luego agregamos dos restricciones artificiales, R1 y R2, a nuestra función objetivo, que es 0,4x1 más 0,5x2. Así que nuestra función objetivo de minimización es 0,4x1 más 0,5x2 más m, donde introducimos nuestra variable penalización por R1, que fue la variable artificial que agregamos, más m por R2. En el paso 5 definimos cuáles son las variables básicas y no básicas, y se usan las variables artificiales, lo cual las variables básicas va a ser R1 va a ser igual a 6, R2 igual a 6, S2 igual a 2,7, y en las variables no básicas, X1 igual a 0, X2 igual a 0 y S1 igual a 0. Y considerablemente vamos a ver las variables básicas que se van a transformar en las filas de nuestro método. En el paso 6 expresamos la función objetivo en términos de variables básicas y empezamos a despejar R1 y R2, lo cual nos queda que R1 va a ser igual a 6 menos 0,5x1 menos 0,5x2 y R2 va a ser igual a 6 menos 0,6x1 menos 0,4x2 más S1. El paso 7. Expresar la función objetivo en términos de variables básicas con base en la decisión y despejar. Sustituyendo la función objetivo en la antigua versión, en el paso 6, ¿no ve? Ahorita en el paso 7, hicimos la siguiente operación algebraica. Sustituimos la función objetivo en el z. Es una forma de hacer el paso 7. Otra forma es el reglón 0. Otra forma de hacerlo. Hacer el costo de residuos de R1 y R2 sean 0, por el cual se multiplica las inecuaciones correspondientes a estas por menos m. Y se suma la función objetivo. Como pueden ver en la siguiente parte. Siguiente, Java. Expresamos lo positivo en términos de variables básicas en su función objetivo. Vemos que nuestra función objetivo se va a transformar en z menos 0,4. Este valor tiene que repartirse de esta manera que tengamos nuestro renglón 0 en nuestros valores tanto artificiales como moldura. Luego multiplicamos las inyecciones que son valores, nótese que los valores se manejan primero los valores que por siguiente lo conseguiremos empezar lo que hemos visto. Ya, siguiente. Continuando con la exposición, tenemos la sustitución de las funciones objetivos. Con los resultados obtenidos por el método simplex, tenemos que z es 5,25, x1 7,5 y x2 4,5. Al final de nuestra sustitución nos tendrán que igualar los dos resultados. Siguiente, por favor. En conclusiones, observamos que el resultado por simple método gráfico nos indica que la función mínima de z es 5,5 y no así negativo, porque al inicio lo cambiamos para hacer los métodos de
de minimización. X1 obtenemos 7,5 y X2 tenemos 4,5. Eso quiere decir que deberían gastarse 5.25 millones para lograr la producción según las restricciones planteadas, comprando 7.5 toneladas de mineral de hierro y 4.5 toneladas de cromo. En conclusiones, gracias a este ejercicio podemos concluir que el método de la gran M nos sirve para optimizar de mejor manera problemas en donde se presentan mezclas de signos. Menor que, mayor, igual que, mayor que. Encontrando la solución más óptima con respecto a otros métodos como el gráfico o el simplex, que únicamente nos muestra una de las soluciones más factibles. También es muy útil en los casos en que los problemas cuentan con muchas restricciones, ya que al dimensionar el problema es muy amplio y extenso. Este método trabaja con un mejor nivel de precisión que las anteriores vistas. Tiene la desventaja que no funciona adecuadamente con problemas con restricciones únicamente de menor que. Buen día, licenciado. Buen día, compañeros. El tema que nos tocó exponer es análisis de sensibilidad. Voy a presentaros a los integrantes de mi grupo. Cuellar Brenda, Kalani Kayata Joel, Calle Guarachi Pedro, Mamani Rubén, Quispe Mirana María, Ramírez Orellana Keila, Vidaurre, o sea, mi persona, y Villarroel Sánchez Galder. El análisis de sensibilidad. ¿Por qué se efectúa el análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad se efectúa porque al construir el modelo es inevitable, o sea que no podemos dejar de evitar que existan demasiados supuestos, como por ejemplo, pensar que el modelo es estático, cuando en realidad no lo es, o el hecho de suponer que el modelo está determinado por sus condiciones iniciales, cuando en realidad casi todos los parámetros se comportan de manera probabilística, tal el caso de la demanda de determinado producto. Entonces, una forma de corregir esos errores y otros es efectuando el análisis de sensibilidad. El objetivo final del análisis de sensibilidad consiste en detectar los puntos críticos del modelo y plantearlos en forma de recomendaciones. ¿En qué consiste el análisis de sensibilidad? Consiste en el planteamiento de cambios razonables en algunos parámetros susceptibles de variación en el modelo construido para ver cuán sensible es el método ante dichos cambios. Esto permitirá tener una información que sea útil y que reduzca la falta de seguridad o de certeza que se tiene a la hora de tomar la decisión y que también disminuye el nivel de riesgo, ya que finalmente nos permitirá estar preparados ante cualquier eventualidad. Como podemos ver en el cuadro, los coeficientes de la función objetivo o coeficientes objetivo son de color rojito y los coeficientes tecnológicos son los que están al lado izquierdo de color lila y los recursos disponibles son de color rosa. ¿Cómo se efectúa el análisis de sensibilidad? A partir del modelo original, que tiene su correspondiente solución, se plantea algún cambio en el modelo, obteniéndose un modelo modificado, que es el resultado por cualquier procedimiento para obtener la solución modificada. Una vez que tengamos las dos soluciones, o sea, las dos soluciones son comparadas para poder determinar si el modelo es sensible o no ante el cambio analizado y si es necesario. Mi compañera va a continuar. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos los oyentes. Yo voy a explicar sobre el cambio en los lados derechos. Y dice que para realizar cambios en los lados derechos por análisis predictivo, esto quiere decir estimar resultados, se debe partir del hecho que solo podría afectar a la factibilidad. Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo las metas señaladas. De este mismo, y por el otro lado diferenciar los casos que se tienen cambios individuales, en el que se tienen dos o más cambios en los lados derechos. Hablando de los cambios en un solo lado derecho, se tiene que cuando se cambia un solo lado derecho, es suficiente que esté dentro de un rango de variación para afirmar que no afecta la factibilidad del problema. Como ya señalé, la factibilidad es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo esas metas. Para hallar los valores nuevos de las variables de decisión, se debe resolver un sistema de ecuaciones lineales considerando las restricciones críticas y también que al no tener cambios en la base, estas variables básicas van a seguir teniendo el valor de cero.
Los dos puntos más importantes que pude sacar de este tema es que para determinar cuál es el cambio se debe realizar el análisis lógico, analizando las restricciones críticas y las restricciones donde se dieron los cambios, considerando como referencia los coeficientes de la función objetivo. Generalmente sale de la base una variable de holgura o excedente. Esto quiere decir, holgura es todo un recurso no utilizado, capacidad no utilizada producto de una restricción de tipo menor o igual al excedente. Y el excedente es todo exceso a lo que supera un producto de una restricción de tipo mayor o igual. Y esta dice que cuando una de las variables de holgura o excedente tiene un valor mayor a 0, esto quiere decir en resumen que esta restricción es inactiva. Por el otro punto se tiene que, si se determina el cambio, es posible hallar la nueva solución completa resolviendo un sistema de ecuaciones con las restricciones críticas. Continuando con cambio en dos o más lados derechos. Para esto es necesario dividir el análisis en dos casos. Que el primer caso es cuando todos los cambios corresponden al lado derecho de restricciones no críticas. En pocas palabras es que tiene holgura o excedente que sea diferente de 0. De esto puede salir el resultado de no afectar a la factibilidad o afectar a la factibilidad. En no afectar, los valores de las variables de decisión no sufren cambios, pero así cambian los valores de las variables de holgura o excedentes, asociadas a las restricciones donde se han dado los cambios en los lados derechos. Y afecta la afectabilidad, lo cual significa que habrá al menos un cambio en la base, cual hará que alguna restricción crítica deje de serla y aparezca otra nueva restricción crítica. Si se determina el cambio, es posible hallar la nueva solución, completando la resolución un sistema de ecuaciones, con lo cual se obtienen los valores de las variables de decisión básica. El segundo caso es cuando al menos un cambio corresponde al lado derecho de una restricción crítica, que tiene holgura o excedente igual a 0. En este caso es necesario recurrir a la regla del 100%, que trata de asociar el aporte de cada cambio a lo posible, no factibilidad del problema, y que consiste en el calcular de los cocientes. No afecta la factibilidad cuando la sumatoria de los cocientes es menor o igual a 1. Para recalcular el valor nuevo óptimo de la función objetiva se puede aplicar la interpretación económica. Muy buenos días, licenciado. Yo les voy a explicar lo que sería el análisis matemático que ha dicho, que acaba de decir mi compañera. Primero vamos a maximizar todas las utilidades que serían, como x sub 0 igual a 3x sub 1 más x cuadrado y 2x al cubo. Y subveniente x sub 1 más 2x sub 2 menos x sub 3 menor o igual a 18. Y 2x sub 1 más x sub 2 menos x sub 3 menor o igual a 17. Hay que considerar que en todo esto, en este ejercicio, ninguno puede ser mayor a la igualdad que tenemos aquí abajo. De alfa x mayor menor o igual a 0. 1. Se divide en 3, que serían las variables y los estatus y el value. En esto mayormente nos referimos a que cada uno tiene un rango y una variable. Las variables serían lo que sería el slack 1 y slack 2. Las variables serían el constraint, que sería 2,33 y 3,33. Esas serían las variables. Hay que considerar también que en los valores no puede superar a no tiene que ser mayor a la cantidad que está en la siguiente. Atrás, Mari, por favor. No puede ser mayor a 39, diré. Disculpa. Adelante, Mari. Ya.
Al lado derecho de la segunda de extinción cambia a 39. Dado que el único cambio está fuera de un rango de 18, menos 18 y 36. Afecta a la factibilidad y por tanto se tiene menos un cambio en la base. Por análisis lógico se debe determinar que la variable sale de la base. Esto significa que candidatas a todas las variables básicas serían x1 y x3. ¿Y qué variable entra a la base? Las candidatas, todas las variables no básicas son x2, s1 y s2. ¿Cuál entra en la base? x2 no entra en la base. ¿Por qué? Utiliza unitariamente mucho del recurso 1, que es escaso. S1 no entra en la primera restricción, seguirá siendo crítica. S2 entra porque al incrementarse el segundo recurso en exceso aparecerá excedente, lo cual significa que ya no será crítica a la segunda restricción. ¿Cuál sale de la base? X1 no sale porque es el producto estrella, que sería mejor coeficiente en la función del objetivo. X3 sale porque su coeficiente en la función objetivo es mayor y el objetivo es maximizar. Y el sistema de ecuaciones sería el siguiente. X1 más 2x2 más x3 igual a 18. Donde x3 es igual a 0, porque acá acaba de salir de la base y x2 es igual a 0, porque desde el inicio era variable no básica. A partir del sistema de ecuaciones que x1 igual a 18, verificando las restricciones, 2, que no tomó parte del sistema de ecuaciones, 2x1 más x2 menos x3 menor o igual a 39. 2 por 18 más 0 menos 0 menor o igual a 39. 36 menor o igual a 39 se verifica. Es menor, no es mayor. Lo anterior implica que tenemos una nueva solución óptima, que sería x1 es igual a 18, x2 es igual a 0 y x3 es igual a 0. S2 es igual a 3. Bueno, yo voy a explicar un poco con este ejemplo cómo es que afecta al del lado derecho. ¿Okay? Entonces, vemos el ejercicio. Dice, por favor, está bien el ejemplo. Dice la Hopco, fábrica de 2 productos en 2 máquinas. Una unidad de producto 1 requiere 2 horas en la máquina 1 y 1 en la máquina 2. Ahí vemos ahí abajo en el medio las ecuaciones, ¿no? Que 2x1 más x2 menor o igual que 8. Y abajo están las dos ecuaciones. Ahí dice máquina 1 y máquina 2. Ya. Por simple desigualdad de igualdad de ecuaciones podemos obtener fácilmente el máximo ingreso, ¿no ve? Y tenemos ahí arriba la ecuación del máximo ingreso, que es maximizar z, ¿no ve? 30x1 más 20x2. Ahora, lo que tenemos en el lado derecho es el tiempo, el 8 horas, es lo que necesita cada máquina para reproducir cierta cantidad, ¿no ve? Listo. Ahora, en este caso, vamos a ver que con 8 horas en las dos máquinas, para producir los dos productos, X1 y X2, se obtienen 128 en ingresos, ¿no ve? Ahora, vamos a cambiar el de la máquina 1, solamente el de la máquina 1 a 9 horas. Eso afecta a las dos ecuaciones y a la cantidad de productos que van a producir en esa hora, ¿no ve? Ahí, viendo abajo, en las ecuaciones de abajo, dice, maximizar de G menos la maximización de C. Ahora, vemos que la nueva que hemos cambiado a 9 sale 142 en ingreso. Y el de hace rato era de 8 en 128.
haciendo resta, obtenemos que por cada hora que se añade a la máquina 1, solo a la máquina 1, el ingreso se aumenta en 14 pesos. ¿No ve? Entonces, este cambio, en solo una máquina, se añade una hora de trabajo, se obtiene 14 pesos en ingreso por esa hora añadida. ¿No ve? Ese sería el efecto que produce un cambio en el lado derecho. Bueno, el siguiente ejercicio, el primer paso que tenemos que hacer es transformar el problema en un sistema de igualdades, incorporando las variables de holgura, exceso y artificial. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones, debemos obtener los vectores y matrices que se usan en el método matricial. X nos representa las variables que están involucradas en el problema. C nos representa el vector de coeficiente en la función objetivo. A es la matriz con coeficientes de cada variable de las restricciones. B minúscula es el vector con los valores del lado derecho de las restricciones. El análisis de sensibilidad siempre inicia considerando la solución final del problema y está formada por la base de X1, S3 y X2. Con las columnas de estas variables en la matriz A, obtenemos la matriz B y posteriormente su inversa. Agregamos luego el vector de coeficientes de la base en la función objetivo, que es la C sub B, que está formada por los valores de los coeficientes de X1, S3 y X2 en la función objetivo y que también se reflejan en el vector C. La representación tabular del método simplex es ese cuadro que ven con 4 divisiones, y si sabemos cuáles son las variables que pertenecen a la solución y realizamos estas operaciones con matrices, entonces podemos llenar la última tabla del método simplex, que es esa que ya ve mucho más compleja. El análisis de sensibilidad están relacionados con los cambios que se reflejan en esta tabla. Si ven en la tabla, los valores del lado derecho que están con color rosa y los superiores que están con color celeste tienen que ser no negativos. Y los valores del lado derecho igual los rosados representan el valor que toman las variables en la solución. Y por definición, las variables deben ser mayores o iguales que 0. Por otra parte, si hay números negativos en la parte superior, significa que no llegamos al óptimo valor de la función objetivo. Podemos variar los valores del lado derecho de las restricciones. Por ejemplo, podemos ver hasta dónde puede variar el primer recurso, que es 20, que está ahí con un círculo, sin afectar la solución del problema. Es decir, en qué rango de valores este recurso hace que las variables básicas que forman la solución seguirán siendo básicas. Entonces, nuestro vector B, que es 20, 18 y 12. Ahora el 20 lo cambiamos por un B1 y multiplicamos la matriz inversa por la prima y ahí vemos el resultado y reflejan los valores que aparecen en el lado derecho de la tabla. Por ejemplo, si B1 es 20, los resultados coinciden con los que tenemos en la tabla y deben ser mayores o iguales que 0 y se llega a estas desigualdades. Al incorporar la gráfica con la división de estas desigualdades, observamos que las 3 desigualdades se cumplen si B1 está entre 18 y 36. Ahora va a continuar mi compañera. Muy bien, yo voy a continuar con la exposición. Vamos a hablar sobre algunos cambios más. Por ejemplo, si el valor de B1 es 25, cambiamos el 20 a 25, entonces podemos llegar rápidamente a la solución de este problema. Sustituimos al vector B por 25, 18 y 12. Hacemos la multiplicación de la matriz inversa de la base por la prima. El resultado son los nuevos valores del lado derecho de la tabla. Si queremos actualizar totalmente la solución, ahora debemos multiplicar el vector de los coeficientes de la base por este vector. El valor que se obtiene corresponde al nuevo valor de la función objetivo. Y de esta manera habremos actualizado la solución si B1 es igual a 25. Hablo de lo que está en color rosa.
Para actualizar eso tendríamos que simplemente tendría que haber un cambio en B1. Otro de los datos que regularmente son reportados en los softwares es el precio sombra. El precio sombra es un recurso, es el número de unidades que se incrementa a la función objetivo al tener una unidad extra de este recurso. Por ejemplo, supongamos que estamos buscando el precio sombra del primer recurso. Actualmente disponemos de 20 unidades del primer recurso. Si lo pueden ver, está en gris en la parte superior. ¿Cuál es el cambio? Si en lugar de tener 20 unidades tuviésemos 21, esto en realidad es muy parecido a lo que acabamos de hacer antes. Haremos que el vector B sea 21, 18 y 12. Estamos cambiando las unidades 20 a 21. Multiplicaremos la matriz inversa de la base por B'. Ahora multiplicamos el vector de coeficientes de la base por este resultado. Si comparas este resultado con el valor de la función objetivo en el problema original, entonces te darás cuenta de que la función objetivo se ha incrementado una unidad. Por lo tanto, el precio sombra del primer recurso es 1. Ahora, sobre los cambios que se producen cuando modificamos los coeficientes de las variables en la función objetivo, debes observar que en la función objetivo no es posible modificar los coeficientes de las variables de holgura, las variables de exceso o las variables artificiales, por lo que en este ejemplo solo es posible modificar los valores de los coeficientes x1 y x2. El rango de la variable x1 de tal manera de las actuales variables básicas sigan siendo parte de la solución denominantes. C1 al coeficiente de la variable x1 se representa como C1 4, 0, 0, 0 menos m. Además recuerda que b menos 1 por a es la parte que se encuentra en amarillo en la tabla básica. Entonces el vector de coeficientes de la base será ahora c igual C1, 0, 4. Multiplicando lo siguiente, tendremos c sub b, b a la menos 1 por a, es igual a C1, 4, C1 menos 4 menos C1 más 8, 0, 0. Ahora debemos sustraer a este vector el vector C, que ese sería igual a C sub B, B menos 1 por A menos C, es igual a 0, 0, C1 menos 4 menos C1 más 8, 0M. Como ya se había mencionado, todos esos valores deben ser mayores o iguales que 0. Por lo tanto, C1 menos 4 y menos C1 más 8 deben ser mayores o iguales que 0. Como se puede observar en la gráfica del intervalo en donde ambas desigualdades se cumplen en el intervalo 4,84 menor o igual a C1, lo que podemos ver ahí, la inecuación. Voy a pasar directamente a esto, por favor. Todos estos resultados que acabamos de sacar manualmente, regularmente, como Elisen dijo, lo podemos poner a un programa y nos sale esos números que ahorita vemos. En la parte superior, donde está la variable y la valuidad x1, 2,00 y 16,00, nos señala los valores óptimos de las variables. En la segunda parte, que aparece en Zoe, Slack, en ahí aparecen los precios sombra de los recursos en cada una de las iteraciones. Recuerda que el precio sombra en el que sacamos manualmente era 1. Y si vemos ahí, el precio sombra igual es 1. En la parte del medio, donde está x1 igual 5000 y x2 4000, se describe el rango en el que pueden variar las coeficientes de las variables en la función objetivo. Por ejemplo, el coeficiente actual de la variable x1 en la función objetivo es 5 y podemos ver ahí x1, 5. Por último, en la parte inferior, reporta el rango en el que pueden variar los recursos. Por ejemplo, aquí nos señala que el valor del primer recurso es 20. Si lo podemos ver ahí, 2 y 20 ahí, al lado. Y que el recurso puede incrementarse hasta en 16 unidades
y decrementarse hasta en 2 unidades. Es decir, el primer recurso puede tomar valores entre 18 y 36 unidades. Este fue otro de los resultados a los que llegamos en el ejercicio. Eso sería todo, Licen. Gracias. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a exponer, complementando lo que exponió el anterior grupo, la parte de cambio en coeficiente de la función objetivo en el análisis de sensibilidad. Los integrantes del grupo son Antesana Vargas Pablo Luis, Kawasiri López Zambar, Calle Moyo Ramiro, Espinosa Champi Milka, Medrano Jiménez Neyer, Mercado Gómez Geraldine, Omireji Medina Kenia y Pineda Robledo María Belén. Bueno, primero tenemos que ver que los cambios se pueden dar en un solo coeficiente de las variables de decisión, para lo cual vamos a tener que analizar los cambios en los coeficientes de la función objetivo por el análisis predictivo. Se debe partir de que solo podría afectar a la optimabilidad del problema, pero también se tienen que diferenciar los casos en que se tienen cambios individuales del caso en que se tienen 2 o más cambios en los lados derechos. Vamos a ver cuando se da cambios en un solo coeficiente de la función objetivo y cuando se da cambio en 2 o más coeficientes de la función objetivo. Ahora, los cambios en un solo coeficiente de la función objetivo. Cuando se cambia el coeficiente de la función objetivo de una sola variable de decisión, es suficiente que esté dentro de su rango de variación para afirmar que no afecta a la optimabilidad del problema, lo cual significa que los valores de las variables de decisión, holgura y excedente no van a cambiar. Para hallar el nuevo valor de la función objetivo, se deberán reemplazar los valores originales de las variables de decisión en la nueva función objetivo. Ahora, en caso contrario, si el cambio sale del rango, se puede anticipar que afectará a la optimabilidad del problema, lo cual significa que existirá al menos un cambio en la base. Si este cambio analizado corresponde a una variable no básica, el objetivo es maximizar y el incremento es mayor al límite superior del rango de variación, esta variable va a entrar a la base. Análogamente, si la variable es no básica, el objetivo es minimizar y la disminución es tal que el coeficiente es inferior al límite inferior del rango de variación, entonces la variable analizada pasará a ser básica. Posteriormente, se debe determinar la variable que sale de la base. Para ello, se deberá tomar como elementos principales del análisis los nuevos coeficientes de la función objetivo de las variables de decisión. Y considerando adicionalmente las restricciones, es posible determinar aquello. Valores de las variables de decisión básicas. A partir de ello, se debe verificar las restricciones no críticas del modelo. Y si la respuesta en todos los casos es afirmativa, se recalculará el nuevo valor óptimo de la función objetivo. Ahora, en caso contrario, se vuelve el análisis lógico, ya que se tendría un nuevo cambio en la base. Cambio en 2 o más coeficientes de la función. Cuando cambian 2 o más coeficientes de la función, es necesario dividir el análisis en 2 casos. Cuando todos los cambios corresponden a la variable no básica, en este caso es suficiente que cada uno de los cambios estén dentro de sus correspondientes rangos de la variación para afirmar que no afecta a la optimabilidad del problema, pudiendo utilizar los valores originales de las variables de las decisiones para hallar el nuevo valor de la función objetivo, puesto que los valores de las variables de decisiones, holgura y excedente no cambian. En caso contrario, si al menos uno de los cambios queda fuera del rango, se puede anticipar que afectará a la optimabilidad del problema, lo cual significa que existirá al menos un cambio en la base. Si el cambio se da en una variabilidad no básica, el objetivo es maximizar y incrementar el valor al límite superior. Esta variable entra a la base analógicamente si la variable no es básica. El objetivo es minimizar y la disminución es tal que el coeficiente es inferior al límite inferior del rango de la variación. Entonces la variación analizada entrará a la base. Posteriormente, por análisis lógico, se debe determinar la variación que sale de la base. Para ello se debe tomar como elemento principal del análisis de los nuevos coeficientes de la función.
objetivos de las variables de la decisión y considerando adicionalmente las restricciones. Es posible determinar aquello. Luego se remueve el sistema de ecuaciones lineales formando por las restricciones críticas resultantes del análisis anterior para hallar el nuevo valor de las variaciones básicas. Finalmente, esta solución aliada debe verificar a la restricción no críticas. Cuando al menos un cambio va a corresponder a una variable básica, eso quiere decir que va a representar un valor igual a 0 en la fila de función objetivo de la tabla óptima. En este caso es preciso recurrir a la regla del 100%, que consiste en el cálculo de un cociente por cada cambio, que equivale al aporte de cada cambio a la posible no optimabilidad del problema, como podemos ver en el siguiente ejemplo, donde AA sub j es un aumento admisible del jésimo coeficiente de la función objetivo analizado y DA sub j en disminución admisible de la jésima variable analizada. Luego se procede a sumar todos los coeficientes con la siguiente fórmula. Si la suma de los coeficientes es menor o igual a 1, el cambio analizado no va a afectar a la optimabilidad del problema. Por tanto, los valores de las variables de decisión, holgura y excedente permanecen sin cambios. Y para calcular el valor de la función objetivo se reemplazan en esta los valores óptimos de las variables de decisión. En el caso de que las sumas de cocientes sea mayor a 1, se concluye que no se sabe si afecta o no a la optimabilidad del resultado del problema. Por tanto, existe un vacío en el análisis predictivo que implica la necesidad de mayor investigación al respecto. Bien, por hablado el ejemplo, en la información anterior se pide hallar la nueva solución óptima dado el cambio en el coeficiente de la función objetivo de la ecuación x, que en la que se incrementa a 6. Dado que tenemos un solo cambio en coeficiente de la función objetivo, es suficiente analizar si está dentro o fuera de su correspondiente rango. Analizando la información del reporte de rangos de la información anterior, tenemos que el límite superior del rango es 5, por lo que el cambio dado está fuera de rango. Esto implica que afecta la optimabilidad, pero fundamentalmente que se tiene al menos un cambio en la base. Lógicamente, la variable x2 tiene que entrar en la base, dado que ahora sí conviene producirlo para determinar la variable que sale en la base, se recurre al análisis lógico, siendo las candidatas de las variables x1 y x3, porque puede decirse que x1 no sale porque tiene mayor aporte que x3 al valor de la función objetivo. Entonces, x3 sale porque además de tener el menor coeficiente en la fila de la función objetivo, su aporte en la segunda restricción a incrementar el recurso se pierde porque la restricción más crítica será la primera. A partir de esto, automáticamente, la variable x es igual a 0. Planteando el sistema de ecuaciones con las dos restricciones críticas que no han cambiado, tenemos entonces esta ecuación, de la cual es de x1 menos x2, y que todo eso equivale es igual a 18, y la siguiente igual es a 12. Resolviendo este sistema de ecuaciones, se considera que x3 es igual a 0, como se le ha dicho. Obteniendo entonces como resultados al final de x1 es igual a 2 y x2 es igual a 8. Al no tener restricciones no críticas de verificar, esta es la nueva solución de óptimas, restando calcular la forma lógica el nuevo valor óptimo de la función objetivo. Entonces, x0 se le reemplaza las x por ya lo que se encontró por 3 por 2 más 6 por 8 más 2 por 0, que es igual a 54.